Deja estos 5 hábitos que dañan tus riñones y las señales de que están enfermos. Sin riñones no podemos vivir. Es muy importante cuidar tus riñones. Los que tienes ahorita son los únicos que tendrás toda tu vida. Los riñones se encargan de filtrar sangre, producen hormonas muy importantes, ayudan a absorber minerales, producen orina, neutralizan ácidos y eliminan las toxinas. El daño y deterioro constante de nuestros riñones puede pasar desapercibido por años, ya que los riñones aún pueden hacer su trabajo con solo 20% de su capacidad funcionando. Por eso muchas veces se le llama a la enfermedad de los riñones la enfermedad silenciosa. Para que el daño de tus riñones llegue a una insuficiencia renal o una enfermedad renal grave, tiene que llegar a funcionar solo el 25% de ambos riñones. Por eso podría pasar años sin que te des cuenta de que tus riñones están dañados. La falta de síntomas puede ocasionar una enfermedad crónica del riñón grave. Por eso es muy importante conocer los hábitos que dañan tus riñones y síntomas de cuando tus riñones están enfermos. Si te gusta la idea de cuidar tu salud, dale like a este video. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro nuevo contenido. Y si ya estás suscrito, te doy las gracias. Dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. Aquí están los 5 hábitos que pueden causar graves daños en tus riñones mientras pasa el tiempo. Hábito número 1 que daña tus riñones. Quedarse sentado y nunca hacer ejercicio. Sentarse por periodos largos está asociado al desarrollo de enfermedades de los riñones. Aunque los investigadores no conocen la razón de cómo ser sedentario impacta directamente a la salud de su riñón. Se sabe que una mayor actividad física está asociada a una mejora de la presión arterial y a un mejor metabolismo del azúcar en la sangre. Estas dos cosas son factores muy importantes para la salud de tu riñón. Hábito número 2 que daña tus riñones. Comer mucha sal. Las dietas altas en sodio pueden elevar tu presión arterial, la cual puede causar daño renal. Dale sabor a tus comidas mejor con hierbas y especias. Con el tiempo vas a encontrar más fácil evitar la sal en tu comida. El consumo de sal obliga al riñón a un trabajo extra. Muy importante no olvidarnos de que no solo controla los niveles de minerales, sino también la presión arterial. La circulación sanguínea dentro del riñón se afecta seriamente con la presión arterial elevada. Usar mucha sal en tu comida a largo plazo es una mala apuesta para tus riñones. Hábito número 3 que daña tus riñones. Comer muchos alimentos altos en azúcar. El azúcar en exceso causa obesidad, lo que aumenta el riesgo de desarrollo de presión arterial alta y diabetes, las dos enfermedades principales en el mundo que causan insuficiencia renal crónica. Además de los postres, a menudo se agrega azúcar a alimentos y bebidas que tal vez no considere dulce. Evite los condimentos, los cereales para el desayuno y el pan blanco son fuentes de azúcar procesada. Pon atención a los ingredientes cuando compres productos envasados para evitar agregar azúcar a tu dieta. El azúcar aporta calorías vacías, lo que ya en sí mismo es negativo. Para los riñones implica un riesgo de diabetes e hipertensión, las enfermedades que más dañan los riñones. Las personas que tienen diabetes, ya sea de tipo 1 o de tipo 2, deben controlar muy bien su enfermedad, ya que la función renal se puede ver seriamente afectada en la diabetes maltratada. Hábito número 4 que daña tus riñones. No tomar suficiente agua. Mantenerse bien hidratado ayuda a tus riñones a eliminar el sodio y las toxinas de tu cuerpo. Tomar mucha agua también es una de las mejores formas de evitar los dolorosos cálculos renales. Las personas con problemas de riñón o insuficiencia renal pueden que ocupen restringir su ingesta de líquidos, pero para la mayoría de las personas, beber de 1,5 litros a 2 litros de agua por día es un objetivo saludable. El aporte de agua ayuda a tus riñones a cubrir sus funciones, especialmente la excretora y reguladora del medio interno. La cantidad de agua al día ideal es de 2 litros. Con un aporte menor el riñón se ve sometido a un sobreesfuerzo innecesario. Hábito número 5 que daña tus riñones. Tomar medicamentos para el dolor o analgésicos de forma innecesaria para autorrecetarse. En un estudio realizado por la Asociación de Nefrología de los Estados Unidos,
encontró que 7% de las personas que habían consumido en exceso paracetamol y aspirinas presentaban riñones más pequeños con irregularidades y calcificaciones. También hay algunos medicamentos que tienen como posible efecto secundario que dañan el riñón. Muchas personas se autorrecetan estos medicamentos y los usan en exceso sin control médico. Medicamentos como los AINES o antiinflamatorios no esteroideos, antibióticos, algunos productos herbolarios que tienen potasio. Ejemplo de AINES son el ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno y naproxeno sódico sobrio. Muchos medicamentos de venta libre como los AINES pueden reducir tu dolor en el momento, pero pueden dañar tus riñones si se usan en exceso, especialmente si ya tienes diagnosticado un problema de riñón. Reduce el uso de AINES o analgésicos y nunca tomes más de la dosis recomendada. El abuso de medicamentos para controlar el dolor es una causa importante de insuficiencia renal. Existen medicamentos, por otra parte, que tienen un potencial efecto negativo sobre el riñón, pero bajo supervisión médica y por el tiempo de uso y la dosis necesaria no hay problemas en usarlo. ¿Qué señales te da tu cuerpo que tienes un riñón enfermo? Cualquiera sea el nivel en el que te encuentres, si padeces una enfermedad renal, tener conocimiento de ello te dará poder. Saber sobre cuáles son los posibles síntomas de un riñón dañado puede ayudarte a conseguir el tratamiento adecuado para mejorar la salud. La mayoría de las veces, son los malos hábitos que están dañando tus riñones. Si encuentras que tú o alguien cercano a ti está teniendo uno o más de estos síntomas aquí citados, consulta a un médico para realizarte exámenes de la sangre y orina, aunque debes recordar que algunos síntomas pueden ser causados por otros problemas de salud que estés presentando y no precisamente de un riñón dañado. Nunca dejes de visitar al médico para despejar cualquier duda. Dolor de espalda. Uno de los primeros y más consistentes signos de daño renal o simplemente de riñones que están cargados es el dolor de espalda baja. A veces es solo de un lado en donde se produce el dolor y este será el lado del riñón que está teniendo más problemas. Pero en la mayoría de los casos, poco después de que se siente en un solo lado, el dolor se moverá a ambos lados. Un ejemplo típico es despertar en la mañana o incluso en medio de la noche y tienes dolores en la espalda baja en un solo lado o en ambos. Vas a orinar y puede o no salir fácilmente. Entonces la espalda afloja un poco y se siente mucho mejor. Esta es una señal de advertencia temprana de daño renal y es mucho más tratable si se aborda rápidamente. Erupciones, picazón y sequedad. Los riñones ayudan a eliminar los desechos de la sangre, así que cuando fallan, la acumulación de desechos en la sangre puede causar erupciones, picazón severa y sequedad. Esto es a menudo un signo temprano de daño renal y debe ser tomado en serio. Evita la tentación de tratar con cremas de uso tópico que no hacen nada para solucionar el problema renal. Cambios en la función urinaria. Desde que los riñones producen orina, cuando fallan sus patrones urinarios puede cambiar de color y consistencia. Algunos ejemplos de este cambio son: la orina puede ser espumosa o burbujeante. Puedes empezar a levantarte más en la noche para orinar. Puedes orinar con más frecuencia o en mayor cantidad de lo habitual con orina pálida. Puedes orinar con menos frecuencia o en cantidades más pequeñas de lo habitual con orina oscura. Puedes sentir presión o tienes dificultad para orinar. Tu orina puede contener sangre. Cambios preliminares en la función urinaria son signos moderados de problemas en los riñones. Con el cambio de color es un signo de daño más grave que no tienes que dejar de prestarle atención. Hinchazón en varias partes del cuerpo. Los riñones eliminan los desechos y el exceso de líquido del cuerpo, por lo que cuando no funcionan correctamente y no son capaces de realizar esta función, el exceso de líquido se acumula. Esto a menudo provoca hinchazón en la cara, manos, piernas, tobillos y pies. En este punto el daño renal se ha convertido en mucho más agudo y debe ser tratado inmediatamente. Fatiga y debilidad. Los riñones producen una hormona llamada eritropoyetina, que ayuda a producir glóbulos rojos que transportan oxígeno. Cuando tienes una enfermedad renal, disminuye los niveles de esta hormona que causa disminución de los glóbulos rojos en tu cuerpo como consecuencia de la anemia.
Esta disminución de la entrega de oxígeno a las células provoca fatiga y debilidad general, y debería ser tratado rápidamente. Causas de dolor renal. Entre los diferentes motivos de dolores renales se encuentran infección del riñón, cáncer del riñón, cálculos o piedras en los riñones, glomerulopatía, trombosis de la vena de los riñones, enfermedad renal poliquística, formación de múltiples quistes en los riñones de carácter hereditario, daños por sustancias tóxicas. Varios medicamentos pueden causar lesiones en los riñones si son utilizados de forma inadecuada. Analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos, antibióticos, drogas nefrotóxicas, al igual que los productos como los pesticidas. Insuficiencia renal terminal o nefropatía terminal. Estas personas ya es muy tarde, ya que requieren diálisis o trasplante para evitar complicaciones fatales. ¿Por qué son importantes tus riñones? Los riñones tienen una función excretora, nos ayudan en la elaboración de la orina, filtran nuestra sangre eliminando toxinas y conservando lo que necesitamos, glucosa, proteínas, etc. Los riñones tienen una función reguladora del agua en nuestro organismo. En caso de tener una importante pérdida de agua, disminuye la cantidad de orina para regular la cantidad necesaria. En caso de un aporte elevado, aumenta la cantidad de orina. De esta forma evita que nos deshidratemos o que de lo contrario tengamos una retención de líquidos. Los riñones tienen una función reguladora del pH. La acidez o alcalinidad en medio interno se regula en buena parte por los riñones. Los riñones ayudan a regular la presión sanguínea. Los problemas renales se acompañan con frecuencia de elevación de la presión sanguínea justamente por este motivo. Los riñones estimulan la producción de glóbulos rojos, ya que segregan una hormona que se llama eritropoyetina. Los riñones regulan el metabolismo de varios minerales, por lo que el mantenimiento de sus niveles normales depende mucho de los riñones. Los riñones ayudan en la producción de vitamina D, que es la clave para la formación y crecimiento de los huesos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Nos vemos en una nueva edición de Remedios Fácil 24.